Albert, bienvenido, buenas tardes. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, por acá, mira. Qué gusto. Estamos ya gracias, un gusto, gracias por atender esta solicitud para abordar un tema pues bastante interesante y creo que muy oportuno en estos tiempos, ¿verdad? Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Se están conectando? Hola Carmen. Claro. Y es sobre cómo llevar o cómo sobrellevar el estrés, cómo sobrellevar también la ansiedad en estos tiempos de pandemia, del coronavirus, de cuarentenas o cuarentonas que se hicieron bien largas en todos lados del mundo, pero bueno, yo creo que hay que verlo todo también así como estamos viendo nosotros. Hola Stuart, hola José Suerto, así viéndolo así con buen humor, porque si no va a ser difícil. Pero ¿qué tal? ¿Cómo la estás llevando tú? Bueno, yo sé que tú eres médico y no has parado en todo este tiempo, pero ¿cómo la estás llevando? Pues bien, tomando todas las precauciones, ¿verdad?, del caso, pero también al mismo tiempo contento de poder seguir elaborando en esto que es mi vocación y poder servir a mucha gente también. Y desde luego que esta oportunidad, y te agradezco David por el espacio, de poder solventar dudas, dar recomendaciones, pues también es una forma de ayudar y me complace mucho poder ser parte de esta iniciativa. Sí, yo creo que esto te va a servir también para distraerte un poco de todo lo que estás haciendo el día a día. Hola Hernán, hola Javi, ¿qué estás haciendo? Y lo cual pues también se agradece. Hola Max, Félix desde Estados Unidos, de Maryland, que pues sí, hay que agradecerle realmente a todos los profesionales de la salud, no solamente los médicos, sino también las personas, los enfermeros, las enfermeras, las personas que están haciendo las limpiezas y limpiando todo eso y sobrellevando, aparte de toda la parte de seguridad que todo esto conlleva. Pero claro, ante todo esto, Albert, que me parece que nos agarró a todos por sorpresa, porque es algo que no hay antecedentes en la edad moderna, digamos, recientemente, y al principio, al menos los que me siguen en mi canal, que somos corredores, pues nos tomó por sorpresa, y sobre todo que ya no pudimos salir a correr, y ahorita llevamos más de un mes de no practicar deporte en la calle o en la montaña, y al principio todos estábamos como ansiosos, que queríamos salir, nos sentíamos como dice el dicho, como león enjaulado, pero ahorita la cosa como que va bajando, pero cuando ya va a terminar una cuarentena y luego la amplían, vuelve a surgir esto de ansiedad. ¿Cómo lo ves tú? ¿O cómo lo ves tú como médico de medicina general que eres, y además eres psicólogo, aparte de otras especialidades en medicina natural, etcétera? ¿Cómo se ve esto desde el ámbito médico, y cómo podemos nosotros aplicar o tener algunos tips para poder sobrellevar esta ansiedad y este estrés? Bueno, tú realmente mencionaste algo que hay que partir de ahí, David, y es el hecho de que esto es una situación nueva para todos. Y por ser una situación nueva, nadie tenía previsto cómo reaccionar, ni sabe cómo reaccionar. No solamente por el tema de la pandemia, que ya es una cuestión estresante, una situación que preocupa, que nos obliga a tomar medidas adicionales, precauciones, nos ponemos un poco más alertas, sino también por el tema de la cuarentena, que quizás es lo que también ha sido como un segundo golpe, ¿verdad? Porque creo que para la gran mayoría de personas, si no es que para la totalidad, aquí en el país es primera vez que estamos sometidos a una situación como esta. Y entonces es un buen punto de partida el reconocerlo, ¿verdad? El saberse decir, bueno, esto es algo nuevo, con lo que no sé cómo lidiar, pero puedo aprender, que eso es bien importante. Y entonces, dentro de las características de esta situación nueva, podemos mencionar que es una situación estresante por diversas razones, y que va acompañada de mucha incertidumbre, ¿verdad? Cada vez que se va acercando el final del periodo de cuarentena, estamos ahí cruzando los dedos para que ya tal vez se va a acabar y se prolonga otro poco más. Y surgen otra serie de inquietudes, de dudas. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener como esa franqueza y esa apertura, reconocernos
ingenuos, inocentes, digamos, en esa situación. Hay una mentalidad muy bonita en la filosofía oriental, que es el tener mentalidad de aprendiz, y es siempre ver las cosas como que algo voy a aprender de todo eso, y ya con ese cambio de actitud, entonces la cosa se vuelve más manejable. Sí, mira, y esto, al principio creo que todos estábamos así de que qué va a pasar. La incertidumbre creo que fue lo que nos generó más estrés que la mera situación de estar encerrados. Entonces, ¿por qué? Porque generalmente nosotros los seres humanos queremos controlar el futuro y a veces nos olvidamos de vivir el presente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ir aprendiendo día a día sobre cómo llevar esto, ponerse, como tú lo acabas de mencionar, en una posición de aprendizaje, de lo cual muchos estamos aprendiendo? Bueno, muchos han aprendido a cocinar, otros se han metido a clases de idiomas, entre otras cosas, pero ¿qué podemos hacer para poder sobrellevar esta ansiedad de querer controlar el futuro, y que a lo mejor, y de plano, que es incontrolable, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer eso? Así es. Bueno, ese es de hecho el último punto que iba a tocar. Bueno, sí, pero lo dejamos más adelante mientras te sigo uniendo. Me parece súper bien que lo abordemos ahorita, porque yo creo que la clave más práctica, más útil, es ir viviendo un día a la vez. Por mucho que nos querramos adelantar a la situación, y bien lo dice la sabiduría popular, no por mucho madrugar amanece más temprano, poder cambiar la situación. Sí. Entonces, lo mejor es tener una actitud de paciencia, de apertura, de ir viviendo y en cierta medida disfrutando el día a día. Y otro punto que me parece muy importante comentarlo es que en esta situación no hay nada escrito, no hay una forma correcta, una forma definida en la cual tengamos que responder. Decíamos que es algo completamente nuevo, desconocido, cambiante, y eso va a generar una serie de respuestas internas, sobre todo a nivel anímico, que tenemos que tener una cierta flexibilidad con nosotros mismos. Tenemos que aprender a aceptar las emociones que la situación va a ir generando. Habrán días en los cuales nos levantamos un poco de mal humor, de repente nos levantamos bien, otros días andamos un poco preocupados, otros días nos levantamos tristes, otros días nos levantamos con esperanza, otro día nos vamos a enfocar en el trabajo. Es decir, cada día es cambiante, y es importante que tengamos esa libertad de poder permitirnos vivenciar cada emoción conforme vaya pasando. Ya llevamos algún tiempo con esta dinámica, y eso ha permitido que, como tú mencionabas al principio, muchos tengamos ya una cierta rutina, ¿verdad?, en cómo estamos haciendo las cosas. Los primeros días fueron caóticos para casi todos nosotros. Entonces, pero es importante no olvidar que somos seres humanos, que somos seres cambiantes, y que las situaciones nos van a impactar. No quiero decir afectar, porque no necesariamente vivenciar algo negativo, digamos, desde el punto de vista emocional, es algo que nos vaya a afectar, nos va a impactar. Y tenemos que tener como esa apertura de ir aceptando día a día qué es lo que vamos sintiendo. Tú has hablado algo sobre aceptar y manejar las emociones. Fíjate que yo pude entrevistar a una corredora, una amiga mía, Liliana Herrera, y me decía: mira, a veces yo amanezco enojada, a veces quiero llorar y lloro, y a veces quiero reír y río. Entonces creo que ahorita estamos experimentando y tener a flor de piel todas estas emociones. Así es. Y desde el punto de vista psicológico y médico, ¿cómo podemos manejar estas emociones? ¿Las dejamos salir libremente, pensando que además no es que uno iba solo, sino que hoy, como estamos en cuarentena, tenemos cerca a la familia, y alguien dejaba las preguntas: ¿cómo controlo yo mis emociones para no afectar a mis hijos? Que si me ven llorando a mí, ellos se van a poner nerviosos, o si yo estoy frustrado porque no he podido ir a trabajar, etcétera. ¿Cómo podemos manejar las emociones en este momento? Hay varias recomendaciones que podemos hacer respecto a este punto. La primera es aceptar, es decir, no luchar o no querer reprimir, ¿verdad? Que creo que esa es una de las respuestas instintivas que a veces tenemos, de querer ocultar y culpabilizarnos o torturarnos porque me siento mal, porque quiero llorar, porque me siento enojado, porque
me siento preocupado, porque tengo miedo. Yo creo que es importante, como decíamos, comenzar aceptando las emociones, las propias, y desde luego que al estar en la cuarentena, pues es un reto también la convivencia, el saber tolerarnos unos a otros, pero esa misma apertura que voy a tener conmigo mismo de decir, bueno, no todos los días me voy a sentir igual, tengo que entender que a las otras personas les va a pasar exactamente lo mismo. Y ojo con los que son padres o madres de familia, porque lo mismo pasa con los niños, es decir, esta es una situación que cada persona la está vivenciando a su propia medida. Y obviamente los niños no cuentan con todo el aparataje mental, lingüístico para poder expresar sus emociones. Tenemos que entender de que ellos a su medida, a su manera están vivenciando también la situación. Se van a aburrir, pueda que hagan un par de berrinches, pueda que un día no se quieran ir a la cama. Y tenemos que entender de que es parte de su proceso de adaptación o parte de su proceso de acoplamiento a la situación. Luego, otra herramienta que sirve muchísimo y lo recomiendo para desde los adolescentes, los adultos, es llevar un diario emocional en la cual yo pueda asincerarme conmigo mismo y decir qué es lo que estoy sintiendo. Y fíjate que este ejercicio es bien valioso porque no solo me permite ponerle nombre a la emoción, que nosotros se ha estudiado mucho que somos bastante analfabetos emocionalmente. A todos nos pasa que de repente decimos, me siento y no sé ni cómo me siento, ¿verdad? Nos cuesta ponerle nombre y eso es una señal de que no nos conocemos mucho a nosotros mismos. Entonces el escribir cómo me estoy sintiendo me ayuda a ponerle nombre a mi emoción y entonces es más fácil lidiar con la emoción. Es diferente que yo me sienta mal y no sepa por qué, que decir me siento enojado, me siento frustrado, me siento aburrido, me siento triste, etcétera, etcétera. Entonces hay que irle poniendo nombre a mis emociones y para eso me sirve el diario y también para reconocer qué cosas me están preocupando día a día. Porque dentro de toda esa situación con la incertidumbre hay una reacción natural que es el preocuparse. Entonces habrán días que me preocupa cuándo vamos a regresar a la normalidad o si es que vamos a regresar alguna vez a la normalidad. Nos va a preocupar a veces el aspecto económico, nos va a preocupar nuestra salud, nos va a preocupar nuestra familia, nos va a preocupar una serie de cosas. Y es importante también irlas identificando porque, a ver, la base de todos estos ejercicios es tener un poco de orden en cuanto a mis emociones y en cuanto a mis ideas. Porque así como cuando tenemos una casa desordenada y es difícil moverse en medio de ella, cuando tenemos una mente, unas emociones desordenadas, pues es difícil lidiar con ellas. Si las vamos ordenando, le vamos poniendo nombre, pues eso hace que sea mucho más fácil manejar la situación. ¿Y será que este diario, bueno, de manera personal, tú lo puedes llevar, pero a lo mejor se me ocurre ahorita que tú lo estabas mencionando, podría ser una de esas actividades que podemos hacer en familia y decir a tal hora, pues puede ser a la noche, al mediodía, en la tarde, no sé a qué hora, es decir, es momento de escribir en el diario. Entonces empezar a escribir para que todos además estemos tranquilos y nadie te esté interrumpiendo a la vez que estás escribiendo. Una buena idea. Sí. Será una buena, ok, muy bien. Totalmente. Aparte, fíjate que hasta se puede hacer, David, una especie de ronda para aquellos que están conviviendo con su familia ahorita en la cuarentena. Es un buen ejercicio el hacer estos espacios y que cada quien se pueda desahogar, ¿verdad? Desde los niños pequeños, los jóvenes y los adultos. Y así como tú me preguntabas qué pasa si, por ejemplo, una mamá o un papá se siente mal un día y le da pena o no quiere que sus hijos se den cuenta, pues yo creo que es importante y es una bonita lección que nos está enseñando esta situación, el reconocer que somos humanos, que no podemos ser inquebrantables todo el tiempo, que no podemos ser rígidos todo el tiempo, y que también necesitamos de los otros. Y entonces, fíjate que eso va cambiando también la dinámica y hace que el ambiente se relaje, que haya mucha más comprensión, que haya mucha más apertura. Así que ese ejercicio que has mencionado me parece fantástico, ¿verdad? Si lo podemos hacer, obviamente cada quien, y después compartirlo o usar al mismo tiempo, pues perfecto. Sí, ahora bien, ¿cómo hacer un diario? Porque acuérdate que generalmente en nuestra sociedad, en nuestro entorno generalmente, no nos enseñan a llevar un diario. ¿Cómo comienzo a hacer un diario? Primero, ¿cómo debo escribir las cosas en el diario? ¿Las debo escribir así como las siento? ¿O las debo enfocar en formato pesimista, negativo o en formato positivo? ¿Cuál sería la mejor forma para poder
plantear, porque de la manera en que tú sacas, entiendo, por lo que he podido leer y estudiar, entiendo que así también es como se va a ir haciendo realidad lo que tú pongas ahí, o se va a ir transformando tu interior. ¿Cómo debería hacerse un diario? A ver, hay muchas técnicas, muchas formas de hacerlo, y tú has mencionado algo que es cierto, que nosotros no nos han educado para llevar un diario. Tenemos un concepto bien pop del diario, ¿verdad? Lo que vemos en las novelas, en las series, y la verdad es que el diario puede ser realmente de cualquier manera. Puede ser un cuaderno, puede ser una hoja de papel, puede ser en el celular, puede ser en la computadora, puede ser una nota de voz, obviamente para uno mismo, donde básicamente, a ver, en este primer momento lo interesante o lo más importante es que la persona pueda sacar lo que está sintiendo, porque como decíamos hace un rato, vivimos en una sociedad en la cual no tenemos tanta apertura para manifestar lo que sentimos. Censuramos ciertas emociones, es decir, si estás feliz, qué bueno, ¿verdad? Pero si estás enojado, aguantátela, si estás triste, no llores. Entonces hay mucha censura de las emociones. Este primer momento, este primer ejercicio, sería muy bueno que la persona tenga la apertura de expresarlo como lo siente. Sin ningún tipo de restricción, recordando pues que este ejercicio obviamente es para uno, y el objetivo no es solo el desbordarme en las emociones, que también eso es bien importante. Tiene que ser una liberación paulatina, prudente de las emociones, no es así darles rienda suelta, y lo que me ha permitido el ejercicio del diario es ponerle nombre a lo que voy sintiendo. Posteriormente, que es uno de los consejos que vamos a discutir en unos minutos, viene la parte que tú mencionabas, cómo reformular eso en positivo, que también eso es bien importante. Pero al principio diría, no se preocupe mucho por la estructura, por la forma en que lo va a hacer, sino más bien hágalo. Yo creo que es lo más importante. A veces por mucho pensar las cosas no las hacemos. Y si puede hoy mismo, en su diario, en una hoja de papel, escriba cómo se ha sentido este día, o cómo se observó usted en este día, si se observó aburrido, triste, enojado, desesperado, frustrado, que no aguanta a alguien de su familia. Escríbalo, y es una forma de desahogo, de catarsis. Muy bien, bueno, saludos a Diego, a Abdiel Martínez, a Majo, que están por ahí conectados, muchísimas gracias. Muy bien, entonces yo creo que, como para ir resumiendo ahorita lo que vamos hasta este momento, debemos en primer lugar aceptar la situación en la que estamos, la cual no hay precedentes recientes, digamos, de esto. Segundo, debemos de reconocer y expresar nuestras emociones. Nos das tú una herramienta, que en este caso sería un diario, llevar un diario como sea, en papel, electrónico, notas de voz. Podríamos hacer la dinámica de compartirlo con la familia, dejar aparte de la familia, tener un horario para eso, o manejar algunas actividades y dejar que los niños también, hola Danilo, y también dejar que cada uno de ellos se vayan expresando, ¿verdad? Así, desde su propia realidad, porque como bien lo decías, los niños tendrán su forma de expresarlo, como no tengo ganas de hacer las tareas, no quiero barrer, no quiero limpiar, simplemente no quiero tender mi cama, etcétera. Claro, también le pasa a uno ya de grande, pero o no me quiero bañar, etcétera. Entonces, todo eso yo creo que hay que, como tú lo has dicho, hay que ser de alguna manera flexible en este tiempo para dejar de preocuparnos y comenzar a ocuparnos. En este sentido, ¿qué podríamos hacer como para mantener un día normal e ir llevándola en estos días de cuarentena? Porque en mi caso, la ansiedad me da bastante en la noche, y debo reconocer que he estado pecando mucho porque necesito algo dulce, porque si no como algo dulce, y ahí empiezan las libritas, y por eso después la culpabilidad y que hay que hacer ejercicio, etcétera. Pero ese es mi caso, pero no sé al resto cómo estará haciendo. ¿Cómo ves tú esto? Es tu caso y el de muchos que nos pasa lo mismo. No eres el único. A ver, ¿por qué sucede esto? Fíjate que nosotros tenemos varios centros nerviosos en el cerebro que tratan de mantener un equilibrio, y cuando la situación se vuelve demasiado incierta, pesada, pues entonces hay una especie de activación de ciertos centros cerebrales de tratar de compensar, y por eso es que vamos buscando gratificaciones que nos ayuden a hacer llevadera la situación, y por eso es que la galleta, el chocolate,
esos gustitos que nos vamos dando y que después se reflejan en libritos de más. Entonces, por eso es importante hacer un abordaje asertivo de esta situación. Tú me decías una pregunta bien clave ahorita, y es qué podemos ir haciendo también para ir manejando el día a día. A ver, una de las cosas que más nos afectó al principio fue como eso nos agarró en cierta forma desprevenidos, esto de la cuarentena. La mayoría de personas no estamos acostumbrados a trabajar remotamente, para los que siguen trabajando. Otros, lastimosamente, ni trabajar pueden, lo cual también es una cuestión que empeora la vivencia. Pero el consejo que vamos a decir ahorita es aplicable a todos, que es, tenemos que ir dándole una estructura a nuestro día. ¿Qué quiere decir? Que con este cambio brusco de la cuarentena, de quedarnos en casa, la incertidumbre, estamos como en el aire. Entonces, eso genera mucho estrés, mucha preocupación a nivel interno, y lo mejor que podemos hacer es irle dando estructura a nuestro día. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si usted trabaja, puede seguir trabajando, ya sea remotamente o puede salir a trabajar, pues eso ya le da una cierta estructura porque tiene algo que hacer. Pero mucha gente no tiene esa situación. Entonces tenemos que, en buen salvadoreño, inventar o ver qué hacemos. ¿Y eso qué implica? Que yo puedo hacer una pequeña agenda de mi día y destinarle tiempos, periodos que voy a dedicar a diferentes actividades. Eso puede ser, por decir algo, me voy a levantar a las 7 de la mañana, de 7 a 8 pues voy a hacer un ratito de ejercicio, a las 8 me voy a bañar, luego desayuno, de 9 a 11 pues veo un rato televisión, luego a las 11 me pongo a cocinar el almuerzo, posteriormente almorzamos, hago una pequeña siesta, en la tarde me dedico a hacer un poco de oficio en el hogar, después al final de la tarde pues preparamos la cena con la familia, qué sé yo, vamos buscando actividades para ir rellenando el día y que no se sienta como que no tengo nada que hacer. Eso es una pequeña trampa mental que nos vamos poniendo porque siempre hay algo que podemos hacer. Aunque estemos encerrados en casa, podemos hacer un poco de limpieza, podemos hacer un poco de orden, podemos leer, podemos ver algo en la televisión o en el teléfono, podemos compartir con nuestras familias, tener un rato de juegos de mesa, hacer un poco de ejercicio en casa, es decir, hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, eso es como sacar a la mente de ese estado de shock en el que, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, ir poniendo un poquito de orden. Y para los que están trabajando es importante que también tengamos una cierta distribución o un balance en nuestro día, porque ni todo es trabajo ni todo es hogar. Hay que ir buscando ese balance. Saber que, por ejemplo, voy a trabajar de 8 a 12, hago una pausa para almorzar y retomo las labores un rato por la tarde. Y voy a dejar estos espacios para poder hacer las cosas de la casa, porque siempre hay cosas que hacer. Lavar ropa, lavar los platos, hacer oficio, qué sé yo, planchar. Y luego dejar tiempo también para la familia, que también eso es importante, o para los amigos también. Ahora con la tecnología eso nos permite estar en comunicación constantemente. Entonces es ir buscando como ese balance, encontrar un nuevo balance en esta situación. Y no olvidarse de cuidarse uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Dejar suficiente tiempo para descansar. Mucha gente, como ha perdido estructura a su día, inclusive hasta tiene problemas de sueño, porque como ya no hay que madrugar, entonces mucha gente se acuesta a las 1, 2 de la mañana y se levanta a las 10 de la mañana, por ejemplo. Entonces desestructuraste toda tu rutina, toda tu jornada, entonces hay que volver a poner un poquito de orden. Hay que hacer tiempo para descansar, hay que hacer tiempo para hacer ejercicio, y hay que hacer tiempo para pasar con la familia, aparte del hogar y aparte del trabajo. Y fíjate que tú estás tocando un punto bien interesante, bueno, varios, de todo lo que has hablado, pero me surgen esto del desvelo. A mí me estaba pasando. ¿Por qué? Porque yo ya tenía mi estructura de levantarme a las 4:30 de la mañana, a veces antes, para salir a correr, a salir a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Lo que me implicaba ciertas horas de la comida, de las comidas y los snacks, y cierta hora para dormir, que no pasaba de las 10 de la noche. Hoy ya me extiendo hasta la medianoche, etcétera. Y si esto después, al día siguiente, yo tengo mucho sueño, me levanto más tarde, y eso yo creo que también te puede dañar tus hábitos alimenticios, porque ya vas uniendo los tiempos, y ya haces el brunch y lo haces así en calidad a lo salvadoreño que te abunde, y entonces ya eso, más los gustos que uno se va dando, yo creo que eso también te va a afectar. Y sobre todo porque en la noche uno a veces lo que se queda haciendo es viendo noticias, viendo a ver qué es lo que va a pasar,
Saludos a Andrea, a Jimmer, a Sager, también que se han unido. Todo esto yo creo que es parte de la rutina que debemos de reordenar. Si bien es cierto, yo tengo bien claro que ya no me voy a levantar a las 4 de la mañana porque ¿qué voy a hacer? Te puedes sentir todavía más largo el día y me puedo estresar. Así es. Pero sí hacer, ya nosotros en casa tenemos una rutina, levantarnos, hacer cierto tiempo de ejercicio, desayunar, hacer otras tareas, almorzar, y así nos la vamos llevando para completar la rutina del día. Pero aún así a veces yo creo que también es algo que debemos tomar en cuenta, es el tiempo para uno mismo también, porque la meditación creo que es un buen momento para hacerlo y que muchos a veces la dejamos. Ricardo, mucho gusto, Ricardo. Y a veces lo hemos dejado de lado. ¿Y será que hoy esto nos puede servir? Totalmente. Parte de ese autocuidado implica la herramienta que cada quien prefiera para tener esa salud interior, podemos decir. Para muchos puede ser la meditación, para otras personas puede ser un rato de recogimiento, para otros puede ser un rato de oración o de leer la Biblia, o simplemente estar en silencio, ¿verdad? Cada quien sabe cómo le va mejor, ¿verdad? Pero sí, eso es sumamente importante lo que tú mencionas, David. Y justamente, bueno, no vamos a tener la misma estructura o la misma rutina que antes de la cuarentena, pero podemos ir buscando una nueva rutina, que eso es importante. Es decir, ya no me voy a levantar a las 4:30 porque no tiene ningún sentido, pero me puedo levantar a las 6:30, 7, descanso un poquito más y todavía puedo aprovechar mi día, porque recordemos que el día pasa y hay cosas que hacer, decíamos. Si te levantas a las 10, 11 de la mañana, te fue básicamente mediodía. Mejor levantarse un poco más temprano, qué sé yo, 6:30, 7, 7:30 de la mañana, y también sientes que aprovechas el día, porque una de las cosas que nos dispara la ansiedad es el sentir que no he hecho nada, y que hay una especie de presión dentro de cada uno de nosotros de que el tiempo va pasando, y cada día que pasa es un día que o lo aprovechamos o lo perdemos y no hay vuelta atrás, y eso también genera un poco de ansiedad. Así que hay que ajustar, ¿verdad? Como tú mencionas, no me voy a levantar a las 4:30, pero me puedo levantar un poco más tardecito y aún así aprovechar mi día y darle un poco de rutina o de estructura. Y tú mencionabas algo bien importante, que a veces nos estamos quedando despiertos hasta tarde y nos exponemos a un exceso de información, ¿verdad? Con los medios de comunicación, con los noticieros, con las redes sociales. Esto es sumamente perjudicial también, porque imagínate que es como que le estés dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al mismo tiempo, al mismo tema, por mucho tiempo. Claro que eso te va a generar más estrés, porque nuestra mente amplifica las cosas. Una cosita pequeña le comienzas a dar vuelta y vuelta y vuelta, entonces se te hace algo así, enorme, y entonces crees que así es la cosa, y a lo mejor, tal vez, he visto unas recomendaciones bien interesantes, que lo que necesitamos saber de la pandemia, del virus, ya lo sabemos. Ya sabemos qué medidas tomar, ya sabemos qué precauciones tenemos que implementar, ya sabemos cómo se transmite el virus, ya sabemos los síntomas, y para el que no lo sepa, pues lo busca y lo documenta. Pero el ponerse a ver un exceso de información, que en la mayoría de casos es una información que preocupa, porque vemos muertes, las consecuencias que esto va a traer, las crisis que va a desencadenar, es una forma de tortura psicológica si te pones a pensar, ¿verdad? Y uno está ahí dándole vuelta al mismo rollo. Entonces hay que aprender también a desconectar la mente, porque eso también genera mucho estrés, mucha ansiedad. Y sobre todo, ojo también para los que tienen niños pequeños en casa. Decíamos que cada quien vivencia la situación desde su propia capacidad de entendimiento. Y muchas veces estamos dejando que los niños también se expongan a las noticias y que salen las imágenes de las personas fallecidas. Imagínate también eso, las consecuencias que va a traer. Entonces, no hay que olvidar de cuidar esa inocencia en los niños, ¿verdad? Y también el saber dosificar, el saber tener la madurez de decir, hasta aquí ya escuché suficiente. Y si eso implica apagar la televisión, o desconectarme un rato de las redes sociales, o apagar mi teléfono, pues bienvenido. Es parte también de saberme cuidar a mí mismo. Sí, bueno, saludos a César, a Tati, a Katia, que se están uniendo. Sí, fíjate que otro de los invitados que he entrevistado me decía, bueno, un par me comentaron eso precisamente, dosificar las noticias. Como tú bien sabes, ahorita
hay que saber seleccionar, sí hay que estar informado, pero hay que saber seleccionar las fuentes. Y yo creo que como parte del consejo que nos acabas de dar de estructurar un día, también creo que cabe el momento de informarse a cierta hora, pero en efecto la mayoría nos estamos enfocando a informarnos antes de dormir y después ya no podemos dormir, ¿verdad? Aparte de que estamos con el teléfono así enfrente en la noche, y eso se dice que no es bueno tampoco. Y eso creo que empuja a algunas personas también a automedicarse algo para poder dormir. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, hay casos en los que es necesario, David. Yo soy un poco pragmático en ese sentido. Creo que el coste de no descansar bien es muy alto para la calidad de vida de una persona, y aparte ya está comprobado que trae un deterioro físico y mental. Así que si hay necesidad de algún apoyo para poder descansar, pues bienvenido sea. Ojo que siempre recomiendo que haya una evaluación por parte de algún profesional antes de automedicarse. A lo mejor lo que tenemos que hacer es fijarnos cuáles son nuestros hábitos. Tal vez estamos tomando mucho café o muchas bebidas azucaradas, que eso nos altera también nuestro nivel de energía. A veces tal vez es que hemos desincronizado por completo nuestro sistema de regulación circadiano, se llama, que es lo que regula el sueño y la vigilia. A veces es la exposición tardía en la noche a fuentes de luz directa como las pantallas de teléfonos o pantallas de televisores, que también altera cómo trabaja nuestro sistema nervioso para esos ciclos de sueño y vigilia. Pero si todo esto no funciona, podemos buscar también algo en internet que se llama higiene del sueño, que son una serie de recomendaciones que nos ayudan a descansar mejor. ¿Higiene del sueño? Higiene del sueño, así es. Pueden buscar ustedes ahí en internet, y una serie de recomendaciones que van a mejorar, que van a hacer que nuestro descanso mejore y sea mucho más efectivo. Y bueno, hay algo también importante, y es la actividad física, que muchas veces no dormimos porque no hemos quemado energía y porque tenemos tanto nerviosismo, tanta adrenalina, podemos decir, circulando, que hay que botarla de alguna manera, hay que quemarla. Y la actividad física, aunque no podamos salir, podemos hacer en casa. Hay rutinas de calistenia, hay ejercicios con equipo improvisado en casa, con botellas de agua, con algún lazo ahí mal puesto que ocupemos de saltacuerda. Ocupando una silla podemos hacer sentadillas, podemos hacer abdominales. Es decir, se pueden hacer cosas. Hay gente que le gusta bailar, pues que ponga música y baile, que es uno de los mejores ejercicios, te pone de buen humor y suda bastante, que eso es súper conveniente. Entonces, algo podemos hacer. Dentro de esa estructura del día que decíamos, hay que dejar un tiempo para poder hacer ejercicio. Recordemos lo que ya a lo mejor la mayoría sabe, el tiempo indicado son 30 minutos al día. No es tampoco, tienes que pasar horas. Si antes lo hacías, bueno, dedícale un poco más de tiempo, pero como un consejo de salud física y mental, 30 minutos al día es suficiente. Algo que disfrutes, desde luego, porque tiene que botar estrés. No puede ser algo que te torture. Sí, en efecto, porque muchos de los que estamos viendo esto también corremos, y cuando tú estabas hablando de darle vuelta a las cosas de las noticias, también yo me enfoco en las frustraciones que muchos de los runners tenemos ahorita, y es que no podemos salir a correr, que cuándo vamos a salir a correr, y le estamos dando vuelta al asunto, y creo que estamos olvidando también agradecer que estamos sanos y estamos en casa, y también nos estamos, como tú dijiste, es un efecto masoquista de estarnos autoflagelando, de estarnos recordando que no podemos salir a correr cuando podemos aprovechar y hacer ejercicios en casa. Así es. Yo, por ejemplo, me puse de acuerdo con mi coach, y pues ella me ha hecho llegar una serie de ejercicios que, como tú bien dices, yo lo hago a veces con botellas con agua, que ahí las tengo, y con la silla, simplemente el piso. Y han surgido hoy día algunas carreras virtuales, que es decir, correr dentro de casa, teniendo ciertas precauciones, por supuesto. Yo he visto también videos de familias que, para hacer quemar las energías de los niños, que son los que tienen una energía interminable, los ponen a correr para que luego se puedan dormir. Entonces, claro, yo creo que sí es parte de la inclusión que tenemos que tener en el plan del día, ¿verdad? Aparte que hacer ejercicio en conjunto es más fácil, ¿verdad? También es una forma de involucrar a la familia y decir, ahorita vamos a hacer ejercicio todos juntos, bailemos un rato, saltemos cuerda,
hagamos alguna dinámica, pero ese movimiento físico también te ayuda a botar un poco de estrés y va a mejorar también un poco la calidad del sueño. Así que a lo mejor con estas pequeñas medidas, decíamos, cuidar el exceso de cafeína, el exceso de azúcar, la exposición a la luz de las pantallas, el hacer un poco más de actividad física, mejore nuestra calidad de sueño sin necesidad de estarnos medicando. Y tú mencionabas algo también. Ajá. Perdón, antes de pasar a otro, y la ingesta de azúcar en el día o antes de dormir, ¿cuántas horas antes debería de suspenderse? A ver, deberíamos evitar bebidas cafeinadas y bebidas muy ricas en azúcar. Estoy hablando de jugos artificiales, de gaseosas, bebidas endulzadas, después de las 5 o 6 de la tarde, porque entonces ese exceso de azúcar puede alterarte ya tu ciclo de sueño. Igual todo lo que son reposterías, dulces, sorbetes por la noche es un exceso de azúcar y te puede poner un poco más inquieto y dificultarte al momento de dormir. Entonces, si consumimos estos alimentos, que el consejo de siempre es hágalo con moderación, y ya decíamos que también es un mecanismo porque no estamos manejando bien las emociones, hágalo antes de las 5 o 6 de la tarde para que por la noche eso no le vaya a estar interfiriendo. Para aquellas personas que son muy ansiosas o nerviosas, ningún tipo de bebida cafeinada o azucarada, las bebidas energéticas, por ejemplo, porque eso te puede empeorar tu estado de ansiedad. Ok, saludos a Chambik. Saludos. Sí, bueno, y alguna fruta antes de dormir. Una fruta natural, obviamente. Bueno, sí, estoy buscando. Hay frutas que son aconsejables, ¿verdad? Hay que buscar aquellas que son bajas en azúcar. Frutas, voy a decir más fácil las que son ricas en azúcar. Hay que evitar fresas, uvas, banano, la papaya. Son muy ricos en azúcar, y mejor ocupar aquellos que son muy ricos en agua en la noche. Por ejemplo, pueden ser cítricos, pueden ser, por ejemplo, un poco de melón, puede ser un poco de manzana, pera, que son un poco más bajos en azúcar. Eso que no puedo mencionar. Una adecuada hidratación, ¿verdad? Que es algo fundamental. Y bueno, tú mencionabas hace unos minutos algo bien importante también, que nos ayuda también a sobrellevar la situación, que es el saber dar gracias. Se ha comprobado que las personas que tienen esta capacidad de reconocer las cosas por las cuales se sienten agradecidas suelen tener mejores estados de ánimo, mayor capacidad de resiliencia o de adaptarse a las situaciones adversas, y en general sentirse más felices, solo con el hecho de agradecer. Entonces hay un ejercicio muy, muy sencillo que lo puedes incluir al final de tu diario, y es: piensa en 3 cosas por las que te sientas agradecido que han pasado ese día. No digo dale gracias a Dios, porque a lo mejor no todos creen en Dios, pero si crees en Dios, dale gracias a Dios. Pero puedes darle gracias a la vida, al universo, como tú lo quieras manifestar, o simplemente reconocer por qué te sientes agradecido. La gratitud es un sentimiento humano, y puedes estar agradecido de las cosas más básicas, que por ejemplo no te falta un tiempo de comida, o que sigues teniendo tu familia completa contigo, o que sigues teniendo salud, hasta cosas sutiles, como por ejemplo dar gracias por algo que escuchaste en una conversación, algo que leíste, algo que reflexionaste, dar gracias porque a pesar de todo seguimos vivos. Es decir, cada quien puede ir buscando las cosas por las cuales sinceramente te sientas agradecido. Y entonces eso implica que hay un ejercicio de reflexión, no puede ser una cuestión mecánica de hacer planas, ¿verdad? Yo porque doy gracias por esto y esto y esto, sino realmente tratar de reconocer las cosas por las que te puedes dar gracias. Y siempre hay algo por lo cual dar gracias. Así que ese es un ejercicio que realmente ayuda muchísimo. Te da un poco de perspectiva y te balancea ese exceso de información negativa que está circulando en el ambiente. Sí, eso creo que se puede hacer dentro del espacio que hablábamos al principio de la meditación, o del espacio individual que uno puede tener, y que luego yo creo que también se puede compartir en familia, porque hay ciertos momentos de compartir, estar agradecido, y eso yo creo que para los que tienen hijos también se lo empiezan a trasladar, y aquí vienen los procesos de enseñanza sino que es uno de padre de familia, como miembro de una familia, dar el ejemplo de primero dar gracias, y eso cuando creo yo, y corrígeme si estoy equivocado,
Y cuando empiezas tú a dar gracias, has hecho, como tú bien dices, un ejercicio de ver las cosas de manera positiva. Y al verlo eso, ya empiezas a dar vuelta a aquella situación que tú al principio me decías, es algo de la incertidumbre que uno no sabe y empieza a ver todo lo malo y la mente, algo pequeñito, lo hace más grande. ¿Es así o no? Totalmente, tal cual lo has descrito, David. Y por eso es un ejercicio sencillo y sumamente útil. De verdad que se han hecho estos experimentos donde pusieron a personas en dos grupos, unas daban gracias, otras no, y midieron los niveles de felicidad a través de pruebas psicológicas, encuestas, y la gente que daba gracias se sentía más feliz. No tenía más dinero, no tenía más comodidades, no tenía una vida más fácil necesariamente. Simplemente por dar las gracias te sientes más feliz. Así que es un buen ejercicio que lo recomiendo, sobre todo en esta época, ¿verdad? Y bueno, podemos hacer el hábito y que ya nos quede de por vida y transmitirlo, como tú mencionabas, que es tan importante. Y bueno, es como decíamos al principio que te respondí la pregunta, la clave más fácil es ir viviendo un día por vez, ¿verdad? Un día a la vez. No nos devanemos la cabeza pensando qué va a pasar en junio, en agosto del 2021. No, ahorita realmente lo más práctico, lo más saludable es ir viviendo día por día. Obviamente hay que ir tomando ciertas medidas conforme vaya evolucionando la situación, pero no gastemos demasiada energía en tratar de predecir o de anticiparnos a un futuro que es incierto. Hoy más que nunca es incierto. Entonces hay una gran lección también para nosotros de aprender a disfrutar el presente, el momento actual, con lo bueno y lo malo. Todo sirve y todo tiene una razón de ser. Entonces el ir viviendo día a día, el dar gracias cada día, hace que la situación sea mucho más llevadera. Sí, y a veces creo yo que lo bueno y lo malo es relativo, porque a veces uno lo que ve malo para ti hoy puede hacer que sea algo bueno para ti en el futuro. Lo que pasa es que como no tenemos la bolita de cristal para verlo más allá, pues obviamente ahorita lo vemos malo en base a lo que tú quisieras tener en este momento, ¿verdad? Y yo creo que sí es bueno que cuando tú empiezas a vivir el día a día y empiezas a escribir en tu diario de la forma que sea y empiezas a dar gracias, como tú lo has dicho, hacer esta práctica que ha sido a través de un proceso de reflexión, creo que todo esto engloba. Una parte es empezar a conocerse a uno mismo, a empezar a reconocer uno las emociones que tiene, ponerles, como tú bien decías, el nombre y el apellido. Hoy me siento molesto, hoy me siento frustrado, hoy me siento triste, y si quieres llorar, pues llora. Si quieres estar solo, apártate un ratito, pero después vuelve. Y que ese rato de estar solo, que no sea para autoflagelarte dándole vueltas así como hámster dándole vueltas a la misma idea, sino para precisamente reflexionar y sacar algo positivo, porque la vida sigue. El tiempo no se ha detenido, el sol sale todos los días, pero va a brillar, creo yo, en la medida, o tú vas a admirar ese sol en la medida que tú estés viendo lo positivo, creo yo. Totalmente. Y ahorita que mencionas eso, fíjate que anoche estaba reflexionando que de alguna manera este tiempo depende de cómo cada quien lo quiere ocupar, y podemos ver que la vida nos ha mandado a encerrarnos a la casa, y que estamos pasando por momentos difíciles, pero pensaba en las semillas, ¿verdad?, naturales, las semillas que caen en tierra y que tienen que soportar el frío del invierno para en primavera poder florecer. Yo creo que los que sepamos aprovechar positivamente este tiempo, que podamos aprender de toda esta situación, pues vamos a poder florecer en la nueva normalidad a la que vayamos, ¿verdad? Que en algún momento tiene que llegar. Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, ¿verdad? Esto va a pasar en algún momento. Así que aprovechemos el momento, ¿verdad? Saquemos el mayor provecho, enfoquémoslo positivamente, aprendamos, ¿verdad? Y disfrutemos. Perfecto. Qué mejor que terminar de esa manera, Albert, porque el tiempo también ya se nos está llegando al final. Y
de verdad muchísimas gracias por estas guías que nos has dado para cómo sobrellevar la ansiedad, el estrés, las cuarentenas y tratar de sacar el lado positivo de aquello, porque yo siempre creo que esto es como las dos monedas, ¿verdad? Siempre a lo negativo, que ya dije que es algo relativo, siempre hay algo positivo detrás que no sabemos. Así que muchísimas gracias, Albert. Por ahí te vamos a estar molestando nuevamente para abordar otro tipo de temas, siempre en el ámbito médico, también en el ámbito psicológico y entre las otras áreas que tú ya ves, pues que es salud ocupacional, etcétera, etcétera. Pues ya lo vamos a ir viendo. Así que muchísimas gracias, Albert. Gracias a ti, David, y un saludo a todos los que nos han acompañado esta tarde. Ok, muchísimas gracias, y a quienes nos están viendo, les recuerdo, y como parte de esta terapia que Albert ya nos acaba de decir, algo así va el evento que estoy preparando a ustedes, que comenzará a partir del 1 de mayo. Así es que estén pendientes, que en un rato, en unas horas, van a saber de qué se trata. Muchísimas gracias, Albert. Muchísimas gracias a todos. Gracias a César, David, que esté muy bien. que se conectó por ahí. Gracias. Hasta pronto.